Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, Maca, Seba. Como ustedes contaban, Amnistía Internacional ha decidido participar de este proceso constituyente que impulsa el Ejecutivo. Y para conocer más detalles sobre los motivos para que ellos adhirieran a este proyecto de gobierno, estamos con Ana Piquer, que es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Muy buenos días, Ana. Buenos días. Ana, preguntarte primero por qué han decidido participar de este proceso. La principal razón es porque vemos que es una oportunidad tremenda para poder contar al fin en Chile con una constitución que efectivamente resguarde los derechos humanos en línea con los tratados internacionales de derechos humanos. La constitución actual tiene bastantes falencias en términos de cómo están establecidas y en ese sentido la oportunidad de discutir una nueva constitución que sí resguarde los derechos de manera adecuada, vemos que es una oportunidad que no podemos perder y que como Amnistía Internacional teníamos que tener la posibilidad de participar. Ahora esta campaña Todos mis derechos en la nueva constitución también es voz a críticas a cómo se ha llevado este proceso, en particular esta segunda etapa que tiene que ver con los diálogos ciudadanos. Efectivamente, nuestra preocupación es que en la metodología que se está proponiendo, tanto para la consulta individual como para el desarrollo de los debates en los encuentros locales, la lógica es que uno tiene que elegir 7 valores, deberes, derechos que parecen ser más prioritarios para las personas que están participando. Y nuestra preocupación es que desde la mirada de los derechos humanos no puede ser que nos hagan elegir 7. Estamos hablando de derechos humanos que por principio básico son indivisibles y que por lo tanto no puede ser que a las personas se les requiera que elijan si para ellas es más importante el derecho a la vida o el derecho a la libertad de expresión, si es más importante la salud o la vivienda, siendo que son todos derechos que debieran estar garantizados en la Constitución en línea con los tratados internacionales de derechos humanos. A través de esta campaña, entonces, ¿cómo se invita a la gente a que haga un poco este cambio en la manera en que se hizo la metodología de los cabildos? Lo que estamos invitando es que a quienes todavía no hayan hecho la consulta individual o que todavía no hayan autoconvocado o participado en un encuentro local, que lo hagan y que al momento de elegir o de llegar a la parte en la que hay que elegir 7 derechos, elijan 6 si quieren, pero en el 7º lugar pongan todos mis derechos. La idea es que ahí se aproveche el espacio para exigir que la Constitución realmente garantice todos los derechos y que no se limite a los 7 más prioritarios que terminen resultando del proceso. Y también con la idea de crear conciencia, ojalá en la ciudadanía, de la importancia que tiene que la Constitución garantice los derechos humanos y que los garantice efectivamente todos. Claro, con estas deficiencias en la metodología que esbozan ustedes, también se podría replicar un poco las críticas que ustedes hacen de que no están correctamente garantizados en la actual Constitución todos los derechos. Efectivamente, la actual Constitución tiene bastantes debilidades en términos de cómo están garantizados algunos derechos. Por ejemplo, el derecho de reunión, el derecho a la vivienda ni siquiera aparece en nuestra Constitución actual. Y ahí es donde ponemos el foco en esta idea de la indivisibilidad de los derechos humanos, de que no se puede priorizar unos derechos sobre otros, no se puede garantizar unos derechos y no garantizar otros, porque finalmente eso hace que ninguno de los derechos esté adecuadamente garantizado. Quería también preguntarte por las críticas que se hacen de distintos sectores de la sociedad, en particular de la oposición, que este proceso está un poco politizado, que es parcial. ¿A ti qué te parecen esas críticas? Eso es algo que finalmente se tiene que ir viendo a lo largo del proceso. Creo que es fundamental, incluso desde una mirada de derechos humanos, que el proceso sea participativo. Y eso tiene que ver con la apertura de oportunidades de participación en todas las etapas del proceso y también tiene que ver con la participación efectiva, el uso que haga la ciudadanía de esa oportunidad. Y en ese sentido vemos que hay una oportunidad en este momento y que la manera en que hagamos uso de ella desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, también es parte de cómo va a resultar. También quería preguntarte por los futuros procesos que vienen en este proceso constituyente. No está muy claro todavía cómo se van a incorporar estas bases ciudadanas en los proyectos. ¿Qué les parece a ustedes eso, que todavía no existan demasiadas claridades en un futuro? Estamos atentos. Finalmente, como decía, el derecho a la participación política está garantizado desde los derechos humanos y es importante que todas las etapas del proceso permitan participación. Y ahí, como tú dices, es algo que todavía no está totalmente claro cómo se va a incorporar esa participación una vez que ya tengamos las bases ciudadanas. Y va a ser importante que se haga en todas las etapas del proceso, desde la redacción, la discusión que se haga del texto que luego tengamos y eventualmente su aprobación o ratificación. ¿Cómo evalúa el rol que ha tenido el Consejo de Observadores en este proceso? Ha
sido interesante verlo. Es una experiencia tremendamente nueva para todo el mundo y también para Amnistía, y creo que por lo menos ha tenido un rol activo en ir alertando de las posibles falencias del proceso y en efectivamente cumplir un rol de observación efectivo y activo permanentemente, digamos. ¿Cómo uno se puede hacer parte entonces en esta campaña? Es que hashtag todos mis derechos, me imagino que tiene una parte importante en las redes sociales. Es muy fuerte en redes sociales, la idea es usar el hashtag. Es fundamentalmente de dos formas. Uno es difundiendo, como decía, nos parece importante ir creando conciencia de qué son los derechos humanos y la importancia de que los derechos humanos estén efectivamente garantizados en la nueva Constitución. Y en ese sentido, toda difusión que se puede ir haciendo en redes sociales, la idea es nosotros además vamos a ir compartiendo material educativo sobre qué son los derechos humanos, cuáles son nuestros derechos humanos, de manera que pueda servir de insumo en las discusiones. Y por otra parte está el llamado a que quienes no hayan participado todavía del proceso, quienes todavía no hayan hecho la consulta individual o estado en un encuentro local, que tengan en cuenta este llamado nuestro a incluir como entre los derechos que elige como séptimo derecho la indivisibilidad de los derechos humanos, poniendo todos mis derechos. Todos mis derechos tienen que estar garantizados en la nueva Constitución y exijamos eso como parte del mismo proceso en el que estamos participando. Ahora tú haces referencia a esta forma, de una u otra forma de educar a la población. Hubo una etapa previa a esta de los diálogos ciudadanos que tuvo que ver con la educación cívica. ¿Crees que se cumplió el objetivo finalmente de esta etapa? Creo que es difícil que esté 100% cumplido con algo que fue muy breve y que quizás tuvo la ventaja de poder explicar ciertos conceptos que son importantes de entender dentro del marco del proceso, pero en un país que por mucho tiempo no ha tenido educación cívica en la educación escolar, que hay poca conciencia de muchos de estos temas, posiblemente es algo que quedó corto y que finalmente, por eso también desde Amnistía Internacional queremos hacer un pequeño aporte tratando de instalar la conciencia de que los derechos humanos son parte de esta discusión y que la Constitución los tiene que poder garantizar. Muchas gracias, Ana, por conversar con nosotros, que esté muy bien. Gracias a ti. Ahí conversábamos entonces con Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, que hacen un llamado a que en esta metodología no solamente se tengan que elegir los 7 derechos fundamentales, sino que también hay una opción, marcar la indivisibilidad de todos los derechos. Así, Amnistía Internacional es una de las tantas organizaciones que se suma a este proceso constituyente que el 23 de junio concluye sus encuentros locales para luego proseguir con estos cabildos provinciales y regionales. Seba, Maca. Bien, pues Josefina, interesante la posición, por supuesto, de Amnistía Internacional y el respaldo en definitiva que le da también al proceso desde el punto de vista de la participación. Gracias por ese despacho, nos vemos. Nos vemos.